Sean ustedes bienvenidos al programa Entrevistas Académicas, un espacio para la reflexión en torno al quehacer académico y para el intercambio de experiencias educativas. Nos acompaña en esta oportunidad don Roberto Estorey Mesa, psicólogo y magíster en educación, actualmente director del Departamento de Filosofía y Psicología en nuestra universidad. Bienvenido, Roberto. Gracias. En primer lugar, quiero agradecerte que hayas accedido a conversar en nuestro programa sobre el quehacer universitario, en especial sobre un tema preocupante, no por el hecho que se presenta recurrentemente, sino porque la mayoría de nuestros colegas académicos, y me incluyo, no sabemos cómo abordarlo. Pero antes de entrar en este tema, yo sé que tú eres especialista en psicología educativa o psicología educacional, y en ese contexto te agradecería que nos cuentes un poco de qué se trata esta especialidad. Bueno, la psicología educacional se enmarca dentro de una de las 4 áreas que tradicionalmente mencionamos los psicólogos en términos de área de desempeño. Una es el área clínica, otra es el área comunitaria, la otra es el área de psicología laboral y psicología educacional. Yeah. Que en términos históricos en Chile la presencia de psicólogos en el área educacional es bastante antigua. ¿Sí? Cuando se crearon las primeras escuelas formadoras de profesores ya se contrató psicólogos extranjeros. Ahora, en la actualidad encontramos psicólogos educacionales trabajando en todos los niveles del sistema educacional, de educación preescolar hasta pasando por enseñanza básica, media y educación superior, pero desde hace algunos años fuertemente en enseñanza básica y media, asociado a 2 grandes ámbitos. Uno, la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, y otro ámbito al que se refiere a la ley de subvención especial preferencial, que pone foco en alumnos prioritarios. Yeah. Y previo a eso, también la presencia de psicólogos en escuelas especiales que atienden a alumnos con déficit intelectual, pero había una incorporación mucho más significativa en términos de cantidad. Esos son psicólogos. instituciones especiales. Son escuelas especiales. Ya sabemos que los chicos de esos vienen con algún tipo de discapacidad, por así decirlo, no sé si es la palabra. Sí, porque ahí la historia del sistema educacional chileno es interesante, porque hasta cierto momento de la historia en Chile, por ejemplo, solo existían escuelas especiales a las que podían asistir alumnos con discapacidad, como lo denomina la ley, Yeah. necesidades educativas especiales, como lo planteamos en el área educacional. Yeah. Entonces, hasta cierto momento solo estaban las escuelas especiales para alumnos porque en esa época se denominaba retardo mental. Yeah. Muy duro eso, ¿no? Muy dura esa palabra, ¿no? Sí, además hay matices Claro. que se van produciendo a lo largo del tiempo. Y luego pasa algo interesante, porque los mismos alumnos que podrían ir a escuela especial para alumnos con déficit intelectual también pueden incorporarse a la enseñanza básica o media. Yeah. Lo que obviamente generó todo un cambio en términos de los requerimientos para la escuela, para los docentes, en términos de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Qué significa para un docente incluir a estos estudiantes? Bueno, partamos de la base que el docente trabaja habitualmente, en mayor medida en algunos establecimientos educacionales con un grupo bastante heterogéneo de alumnos. Claro. Heterogéneo en términos de características personales, de motivación por el aprendizaje, heterogéneo en términos de aprendizajes previos. Y a esto se le suma entonces, cuando se comienza la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, entonces alumnos que además tienen requerimientos específicos distintos para aprender. Yeah. Ahora, en concreto, eso puede significar que en un curso un docente puede tener hasta 7 alumnos con necesidades educativas especiales. Diferentes. Claro. Entonces, significa toda una demanda, un esfuerzo en términos de cómo se planifica, cómo se enseña, cómo se hacen lo que se denomina adecuaciones curriculares para que todos los alumnos puedan aprender. Entonces,
la integración de alumnos con necesidades educativas especiales claramente responde a la valoración de la diversidad y sin lugar a dudas ha significado y todavía significa una exigencia importante para los docentes de aula, para los jefes de unidad técnico-pedagógica, para todo el sistema educacional. Y para sus propios compañeros, ¿no? Porque se supone que no tiene que ir en desmedro de su formación, atender a estos estudiantes con necesidades especiales. Claro. Pero eso que tú dices es importante porque por razón de historia profesional me tocó participar en la sexta región en lo que fueron los primeros intentos de integración de alumnos con necesidades educativas especiales y nos encontrábamos frecuentemente con rechazo o con dificultades porque especialmente los padres temían que sus hijos vieran perjudicados su aprendizaje o imitasen conductas de estos alumnos que aparecían como distintos. Ahora, yo creo que esa mirada ha cambiado, pero también creo que no ha desaparecido del todo. No, claro. Siempre está presente, o la posibilidad al menos, de que un padre se preocupe por lo que vaya a aprender, básicamente a imitar su hijo o su hija. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué significa aprender? ¿Cuándo yo puedo decir que se ha aprendido algo? A ver, hay dos grandes marcos teóricos para responder a eso. Uno es el marco conductista, estamos hablando básicamente de condicionamiento clásico u operante, y en ese ámbito el personaje más destacado es Skinner. Y desde esa mirada hablamos de aprendizaje cuando hay un cambio en la conducta, en aquello que es observable y que es medible. Sin embargo, también hay otro modelo teórico que se ha incorporado. ¿Y eso está asociado a un modelo de enseñanza? Sí, claro. Por supuesto. Claro. Y en la actualidad más bien predomina o se espera que predomine un modelo centrado en procesos cognitivos, constructivistas, en que lo central es cómo la persona que aprende vincula los contenidos que aprende con aprendizajes previos. Cómo lo nuevo se incorpora a categorías ya existentes o bien los nuevos aprendizajes modifican las categorías ya existentes. ¿Eso tiene que ver con la significatividad? ¿Es eso o es otro concepto? Sí, hay dos formas en términos de aprendizaje de entender que un aprendizaje sea significativo. Uno, vinculado a este modelo, en que el aprendizaje entonces es significativo cuando lo que la persona aprende se vincula con lo que ya sabe. Hay otro modelo, que es el modelo humanista o experiencial, en el cual se sostiene que el aprendizaje es significativo cuando tiene sentido, tiene significado personal para quien aprende. Entonces es interesante porque uno podría pensar que al aprender o al enseñar hay un doble desafío. Cómo se modifica la conducta, cómo se modifica el conocimiento en términos de la relación entre lo que sé, o cómo se modifica el sentido que para quien aprende tiene lo que conoce. Y en ese sentido me parece que sin lugar a dudas resulta muy atractivo, muy desafiante también. Y desde tu perspectiva, ¿cuál teoría es la que piensas tú que puede tener más éxito, por así decirlo, en los estudiantes? A ver, o depende de los estudiantes. Yo creo que las tres... A ver, no puedo decir que un aporte más que otro sea más significativo porque hay aportes distintos. Se complementan. Claro, porque tú sabes, la teoría es una herramienta para comprender, para interpretar, para modificar la realidad. Entonces, uno puede perfectamente analizar, por ejemplo, que el hecho de obtener una nota, en términos de modelo conductual, es una consecuencia que sigue una conducta. Y que es muy probable que, si la consecuencia que tengo me agrada, repita esa conducta. En otras palabras, si tengo un 7, luego de haber estudiado, es muy probable que vuelva a estudiar. Ahora, y por otro lado también, no podemos ignorar que es indispensable que los conocimientos nuevos se vinculen con los anteriores.
¿ya? Y por otro lado sabemos que si el aprendizaje no tiene sentido para la persona, por más que la enseñanza sea muy adecuada, por más que los recursos sean suficientes, el aprendizaje no se va a producir al menos en la medida esperada. Entonces yo creo que en términos prácticos de proceso de aprendizaje y enseñanza, cada uno de estos modelos hace un aporte relevante que no puede ser ignorado. Desde el punto de vista, no sé cómo llamarlo esto, de la permanencia del aprendizaje, entre comillas, digamos, porque hay chicos que son capaces de memorizar muchas cosas, ¿no es cierto?, y obtener buenas calificaciones, pero no necesariamente han aprendido. Entonces, ¿cuándo hay un aprendizaje real, profundo y que permanece durante toda la vida? ¿Eso es posible medirlo? Sí, a ver, primero, sí, es posible. Porque tú pones un ingrediente final que no es menor, un aprendizaje que perdure toda la vida. Claro. En relación a eso, yo te diría que un elemento central es el que señalábamos, el aprendizaje significativo en términos de mis metas, de mis necesidades. Te pongo un ejemplo. Yo creo que todos nosotros hemos vivido estudiantes la experiencia de estudiar de un tema o una asignatura mucho más de lo necesario para aprobar, mucho más. Hemos leído más de lo que era bibliografía obligatoria, porque nos motivaba. Entonces, hay un elemento en ese sentido. Por otro lado, está el hecho de que el aprendizaje, como decía, se incorpore a lo que ya se sabe y además que se pueda generalizar. Es decir, lo que yo aprendo para una ocasión como esta, eventualmente luego lo puedo utilizar para otras situaciones semejantes a esta. Entonces se produce lo que dice una generalización, una ampliación del uso del conocimiento. Ahora, si lo vinculamos con la experiencia escolar, seguramente tú has escuchado la frase materia pasada, materia olvidada. Claro que sí. Es decir, claro, se estudió, se olvidó. Pero claro, uno podría preguntarse cómo es que se estudió, cómo es que se enseñó y también cómo es que se evaluó. Claro. Son muchas variantes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Ahora, evidentemente el aprendizaje tiene que ver con algunas características individuales también de los estudiantes, porque cada uno aprende, entiendo yo, de una manera diferente. Y por lo tanto, si tenemos un grupo curso de 40 estudiantes, probablemente tengamos 4 o 5 o más estilos diferentes de aprendizaje a los cuales el estudiante es más o menos receptivo dependiendo del estilo que tenga el profesor, ¿no es cierto?, para compartir lo que sabe. ¿Cómo se compatibilizan esas dos cosas? Porque en un curso muy grande es difícil atenderlos individualmente a los distintos grupos. ¿Cómo se detecta eso primero? A ver, primero, hay la experiencia misma del docente le va mostrando cuáles son las características específicas del alumno en aquellos casos en que el docente tiene la posibilidad de trabajar cierto tiempo con un mismo curso o grupo. Ahora, también hay test, instrumentos que miden estilos de aprendizaje. Ahora, también una forma de abordar esto es la práctica que se da en algunos establecimientos educacionales en que tienden a agrupar a los alumnos por su semejanza. Por ejemplo, esta práctica frecuente en algunos establecimientos educacionales que cuando tienen varios cursos mismo nivel, suponte de la letra A hasta la M, concentran en las primeras letras a los alumnos de mejores resultados previos medidos en términos de notas y de comportamiento, y en los de las últimas letras a los alumnos con resultados previos, nota más bajo y de comportamiento considerado desfavorable por alguna razón. Ahora, esa es una forma de resolverlo, pero no es una buena forma de resolverlo. Claro, ¿ya? Claro, porque una idea, un valor que se ha ido consolidando con el paso del tiempo es precisamente la valoración de la diversidad. ¿Ya? Ahora, esto tiene una contrapartida de todas maneras, que se refiere a las condiciones
laborales del docente para atender un curso diverso. Claro. Y ahí, bueno, hay mucho por hacer todavía en la actualidad, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en establecimientos educacionales en que hay cursos de 40 alumnos. Pero miremoslo acá en la universidad. Miremoslo acá en la universidad porque en los colegios hay algún tipo de solución porque hay psicólogos, ¿no es cierto?, que están al lado del docente apoyándolo de alguna manera. Pero acá en la universidad yo creo también se da lo mismo, ¿no? Sí, hasta cierto punto, porque es importante considerar en este sentido que las universidades son selectivas. Es decir, si bien es cierto, hay diversidad entre los alumnos que ingresan a las distintas carreras, no es menos cierto que la PSU o los requisitos de ingreso ya reducen la diversidad, por lo menos en cierta medida. O sea, todos aquellos alumnos que no cumplen con los requisitos siquiera para postular o que no ingresan cuando postulan, son alumnos que al no estar incorporados, entre comillas, reducen la diversidad. Al revés, los que quedan tienden a ser más homogéneos. Y eso entonces ya nos da una cierta base relativamente semejante, lo que no quita el hecho de que claramente hay heterogeneidad al interior de las universidades. Y, a ver, yo creo que mirado en una perspectiva de largo plazo, eso es algo que las universidades chilenas han ido incorporando muy lentamente. Pongamos un poco de historia y solo para poner contexto histórico, seguramente cuando tú entraste a la universidad, cuando yo entré a la universidad, no era prioridad importante para los docentes, para los académicos, que la mayor parte de los alumnos aprobara la asignatura, que pasara de curso. Más bien se asumía que un cierto porcentaje de alumnos iba a reprobar y en algunos casos hasta era casi motivo de prestigio de una asignatura de un docente. O sea, pocos alumnos aprueban. Y él lo declaraba al comienzo de su clase. Por supuesto, ¿no? claro. Ahora, eso ha ido cambiando, particularmente con el hecho de que desde hace algunos años se da mucha importancia y cada vez más creciente a la tasa de permanencia y la tasa de retención. Yo creo que eso nos está obligando a poner más atención, claro. Ok, Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos conversando. Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos
aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad. Continuamos entonces con nuestra entrevista con nuestro invitado Roberto Storey, director de la Escuela de Filosofía y Psicología. Psicología y Filosofía. Psicología y Filosofía, que cambió de nombre hace poco. Reciente cambio de nombre. Felicitaciones por el nuevo logro que creo que ha traído algunos problemas, pero en fin, ya podemos hablar de eso en otro momento. ¿Okay? Sí. Retomando nuestro tema del aprendizaje y de las dificultades que involucra, ¿no es cierto?, en algunos segmentos de la población estudiantil, que en todo colectivo existen, digamos. Me refiero a los estudiantes que tienen trastornos generalizados del desarrollo y que se puede manifestar de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero en especial me gustaría que nos refiriéramos a aquellos chicos que tienen problemas de autismo o de Asperger. Y desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué niveles de aprendizaje pueden lograr ellos y si pueden ser competentes profesionalmente? Permíteme dos comentarios previos. Sí, claro, por favor. Tú acabas de decir, ellos tienen problemas de aprendizaje, ¿ya? Ahí hay un matiz importante que hacer. Sí, bueno. Porque cuando se plantea así, se pone el foco solo individualmente en el alumno. ¿Ya? Es el alumno el que tiene el problema de aprendizaje. Ahora, indudablemente hay una característica del alumno, claro. Pero eso también sugiere que la responsabilidad del aprendizaje se pone solo en el alumno. ¿Ya? A eso voy. Cuando pensamos más bien en que el aprendizaje es responsabilidad tanto de quien aprende, el alumno, como el que como de lo su está entorno, formando, la claro. Familia, el establecimiento educacional al que asiste, claro. El medio social en que se desempeña, y la mirada cambia, porque pasa de ser el problema de este alumno para ser una necesidad en respecto a la cual lo razonable sería que todos aportásemos en términos de generar un cambio que posibilite el aprendizaje. Y el otro matiz es muy semejante a ese. ¿Cuáles son sus posibilidades de aprendizaje o de inserción laboral? Eso también nos pone el foco en el contexto. En otras palabras, si el medio social se quedase solo o nos quedásemos solos en favorecer condiciones de aprendizaje y no favorecer condiciones de inserción laboral, podríamos tener, como ha ocurrido, ¿ya? Jóvenes, adultos con necesidades educativas especiales, con discapacidad, que podrían incorporarse al medio social y laboral, y eso no ocurre, o ocurre en escasa medida, porque el foco es el problema de la persona con esta característica. Entonces, hay un elemento de fondo que es sustantivo. Sí, la pregunta iba justamente, quería llegar a eso yo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, atender a estos jóvenes que llegan a las aulas? Nosotros tenemos alumnos con esas características y son todos diferentes, a pesar de que tienen los mismos síntomas, son todos diferentes en actitudes, ¿no es cierto?, en comportamiento, en la forma como internalizan las cosas. Entonces, no es que estemos evadiendo el tema, sino que queremos saber cómo podemos incluirlos a ellos. No sabemos, no estamos preparados para eso. De acuerdo. A ver, algunos elementos. En materia de educación en general, iba a decir psicología educacional, pero educación en general, y en términos históricos había un proceso interesante. En un primer momento se hablaba de la enseñanza. Ya. Y cuando tú hablas solo de enseñanza, solo aparece como relevante el que enseña. Claro. Luego comenzó a hablarse de enseñanza-aprendizaje,
Y apareció ya el alumno, apareció el que aprende, y en la actualidad el foco más bien es el proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, respondiendo a lo que tú dices, ¿cómo enseñamos? Bueno, teniendo claro que siendo nuestro rol enseñar, el foco, el protagonista, el alumno. Claro, entonces, podríamos decir, la pregunta ya no es solo cómo enseño, sino cómo es que los alumnos aprenden o cómo es que favorezco aprendizaje en los alumnos, incluida esta diversidad. Y hay otro elemento importante que lo mencionaba antes, pero creo que vale la pena reiterarlo, que es el que se refiere a la valoración de la diversidad. En una sociedad, en una cultura que tiende a homogeneizar que todos seamos iguales, claramente la diversidad hasta se constituye un problema. Cuando la diversidad nos parece y la valoramos genuinamente como una posibilidad de enriquecimiento personal, social, cultural, la mirada cambia. Entonces, aquí hay dos elementos. Otro elemento que, yendo ya directamente a lo que puede ocurrir en el aula, es la pregunta de cómo hacemos entonces para, en la medida que lo necesitemos, estar en condiciones de enseñar a un grupo diverso. Diverso en distintos sentidos, pero claramente diverso, porque uno podría pensar que para quienes enseñamos, uno podría decir un cierto ideal de alumno o de alumna, claro, motivado por estudiar, con hábitos de estudio, con esto, ojalá todas sus necesidades satisfechas, ojalá particularmente motivado con lo que yo enseño, pero nuestra realidad no es esa. En nuestra universidad tenemos múltiples razones de diversidad entre los alumnos. Algunas de ellas dicen relación con características de aprendizaje, otras dicen relación con pertenencia a ciertos grupos específicos, como pertenencia a pueblos originarios, otros dicen relación con las distintas características de las familias de origen, algo que aparece en nuestro modelo educativo institucional en la referencia a que tenemos un porcentaje importante de alumnos que son primera generación en la universidad. Entonces, la diversidad ha estado siempre presente. Quizá lo que ocurrió en las últimas décadas es que hemos puesto foco y nos estamos preguntando lo que tú dices, cómo hacemos para lograr aprendizaje, cómo hacemos para enseñar, reconociendo primero y ojalá valorando positivamente la diversidad. Sí, es cierto. El tema que nos preocupa fundamentalmente a nosotros, porque tenemos varios casos de personas con necesidades de atención especial, diferentes, y que no sabemos atenderlo. De acuerdo. Entonces, permíteme una precisión adicional, sí. Sin ánimo de ser poco grato, pero tú acabas de decir, tenemos casos. ¿ya? Sí. Te sugiero no hablar de casos. Okay. Porque caso tiene esta connotación discriminatoria, médica, clínica. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos de casos, le agregamos una connotación ahí. Y te cuento porque te lo digo, porque en el caso de la psicología educacional, que como veíamos al principio es mi área, uno de los elementos que todavía está fuertemente presente a veces en el desempeño de los psicólogos y en las expectativas de quienes contratan psicólogos, quienes trabajan con psicólogos, es también una mirada clínica, que es como esta idea de, mire, yo le dejo a esta persona para que usted intervenga, la modifique y el problema desaparezca. Y como estamos hablando de diversidad, claro, y ya hablábamos antes del contexto social, entonces no es la mirada de un caso individual, no es la más pertinente para una intervención más favorable. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, yo diría, reconozcamos que tenemos diversidad, ¿bien? Asumámosla, ¿ya? En toda la amplitud. Asumamos que para
dentro de cierto tipo de diversidad, sí tenemos la experiencia, sí tenemos la experticia acerca de cómo trabajar, que quizás para otro tipo de diversidad podemos quizás tener intuiciones muy adecuadas, pero quizás necesitamos más solidez en términos de cómo abordar. ¿Qué más hacemos? Revisemos cómo es que planificamos, cómo es que enseñamos, cómo es que los alumnos y las alumnas aprenden. Tengo claro que lo que dijo es un desafío grande, sobre todo si uno lo relaciona con la cotidianidad de nuestro trabajo, ¿ya? Que es la misma pregunta que puede hacer cualquier persona que trabaja en educación, de educación preescolar a educación superior. ¿De acuerdo? O sea, la idea, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Bueno, ahí tenemos que darnos el tiempo para buscar el cómo, ¿sabes cómo hacerlo? Lo que nos preocupa fundamentalmente es si realmente vamos a formar una persona que tiene esas necesidades especiales, que ha superado las vallas nuestras y que vaya a tener un desempeño competente en la sociedad, si la sociedad, tal como tú señalabas, no lo coge. Entonces se va a producir ahí una tremenda frustración, porque la persona hizo un esfuerzo, superó las mismas vallas que sus compañeros, lo cual significa que de alguna manera nos adecuamos, ¿no es cierto?, a su estilo de aprendizaje, pero está la responsabilidad final, es la universidad, ¿no es cierto?, la que está certificando que esta persona es competente para desenvolverse en un medio y probablemente no lo sea. Esa es la duda que tenemos en este momento. Bueno, yo veo dos cosas, y una, que probablemente no lo sea. Se me ocurren dos grandes ideas. La primera, que si la probabilidad de que no sea competente dice relación con una formación insuficiente o inadecuada, pero también puede pasar lo que planteabas tú. La formación puede ser adecuada, puede la persona haber desarrollado las competencias y puede ser el entorno social el que no favorece o el que dificulta, en el peor de los casos impide la inserción laboral. ¿Sí? Ahora, eso también dice relación de alguna manera con el desconocimiento, el prejuicio o el temor respecto de a quien se percibe como diferente. Y también dice relación con lo que en algunos otros países ha sido abordado en términos de discriminación positiva. Establecer, por ejemplo, que en los distintos lugares de trabajo un cierto porcentaje de los puestos de trabajo tienen que estar destinados para personas con determinadas características. Pero lo central es la idea de un cambio social, cultural. Ahora, yo creo que dentro de todo hay razones para ser razonablemente optimistas, ¿ya? Porque la demanda de reconocimiento y de valoración de diversidad se está produciendo en distintos ámbitos, obviamente en el educacional, pero también hay otros ámbitos, incluso en nuestra realidad actual en este momento en Chile. Si tú piensas, por ejemplo, en lo que se refiere a identidad de género, hay propuestas, hay discusiones, hay debate, pero lo central, lo que decía, hay el proceso de reconocer al menos la existencia de la diversidad se está produciendo. Y el desafío, bueno, es que tanto avanzamos y en cuánto tiempo también. Necesitamos ya, ¿no? Pero en fin. Por supuesto. Poco a poco habrá que ir avanzando en ese tema. Sí. Vamos a hacer una segunda pausa y luego continuamos. De acuerdo. Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad.
pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad. Retornamos entonces nuestra conversación con Roberto. Estamos tratando el tema de los estudiantes con necesidades educativas especiales y dentro del segmento de la población, ¿no es cierto?, hay un grupo también que tiene altas capacidades intelectuales y por lo tanto también requiere, ¿no es cierto?, de un apoyo específico, y eso representa uno de los aspectos esenciales de la atención de la diversidad que debe atender, ¿no es cierto?, la universidad. Este es un aspecto tradicionalmente olvidado porque es una dificultad evidentemente para los profesores que no sabemos cómo debemos atender, ¿no es cierto?, a estos alumnos que tienen un nivel intelectual muy elevado. ¿Qué podemos hacer? La misma pregunta anterior. No repito lo que ya es válido para Sí, esto también, claro reconocer, que sí. valorar, etc. A ver, primero, comentario general. Yo creo que en términos de, si hablamos de un alumno, ¿no?, en términos de condiciones de aprendizaje marcadamente sobre el promedio de sus pares, ¿ya? Lo más probable es que en términos de desempeño universitario no tenga muchas dificultades. ¿Me explico? Y el alumno que está marcadamente por sobre el promedio probablemente va a ser un alumno que tenga buen nivel de aprendizaje, que se traduzca en Sea autónomo en su aprendizaje, buenas notas, probablemente. autónomo. Quizás un poco frustrante para el ego de sus académicos, porque probablemente vaya poco a clases. Estoy recordando específicamente un compañero que en más de una ocasión en clase, a poco de iniciar la clase, comentaba al lado: esto ya lo leí, está en tal libro, tales capítulos, y se paraba y se iba. Claro. Entonces, en esos términos, probablemente en términos de aprendizaje, de logro de aprendizaje, en términos de notas, no haya dificultades importantes. Y ahora uno podría preguntarse qué podría estar pasando con la inserción social, qué podría estar pasando con la inserción social en términos de la relación con sus pares, que podría o no tener una buena relación con ellos, porque además, dentro de ciertos márgenes, las universidades, las instituciones de educación superior ponen atención a estos alumnos. Claro.
tradicionalmente en términos de que podría ser no solo un buen profesional, sino que eventualmente incorporarse al cuerpo docente o académico. En la actualidad también porque son alumnos que implican tasas de permanencia baja, si mantienen la motivación después del inicio por la carrera, van a terminar la carrera dentro de plazos razonables. Probablemente son alumnos que llegan con un puntaje tal que para la universidad es conveniente incorporarlo. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido más bien las dificultades podrían presentarse en la enseñanza básica o media, ¿ya? En el sentido de las características del establecimiento al que un alumno asista. Porque ¿estos estudiantes socialmente son solos, están aislados o comparten con su...? Yo no me atrevería a generalizar, ¿ya? Porque si lo miramos desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, y si hablamos de etapas de áreas de desarrollo, social, intelectual, moral, física, cognitiva, ¿ya? Si es un alumno o una alumna que tiene un nivel de desarrollo relativamente homogéneo en estas distintas áreas, probablemente sea un alumno o una alumna no solo con buenos niveles de aprendizaje, sino que con una buena inserción social. Yeah. Ahora, quizás si fuese solo de una manera muy marcada, un nivel mucho más alto en el área cognitiva, hasta en desmedro del área emocional o social, claro, eso podría significar probablemente relaciones sociales distintas y eventualmente o que él se distancie del grupo o que eventualmente sea el grupo el que rechace, porque también eso es parte de lo que ocurre. Claro. Se puede preguntar hasta dónde el alumno o la alumna se relaciona de una forma determinada con los demás o hasta dónde los demás le tratan de una forma determinada. Claro. ¿Cómo se puede saber si un niño tiene una alta capacidad intelectual? Pequeño. ¿Es posible medir eso? Primero, en general, las evaluaciones de inteligencia por un criterio ya ampliamente establecido se plantean como posible a partir de más o menos los 6 años de edad. Yeah. Antes de 6 años de edad, en general, hablamos más bien de evaluación de niveles de desarrollo. Yeah. De acuerdo a ese criterio podríamos evaluar o podría evaluarse un niño o una niña perfectamente desde los 6 años y de ahí en adelante. Claro. Ahora, un aspecto en el que los psicólogos siempre ponemos atención o más bien planteamos como relevante es, sobre todo cuando hablamos de psicología del desarrollo, es considerar en su justa medida las distintas áreas del desarrollo. Nuestra cultura es una cultura que tiende a valorar particularmente la inteligencia, ¿ya? Yeah. Y obviamente eso no está mal, ¿ya? La cuestión es que en términos de desarrollo personal, lo deseable por lo menos es una cierta armonía en el nivel de desarrollo de los hábitos intelectual, moral, afectivo, social. ¿Qué debe hacer una familia cuando se entera que tiene un hijo con estas capacidades superiores? ¿Cómo puede orientar, cómo puede canalizar de mejor manera, ¿no es cierto?, ese potencial? De acuerdo. Pensando en términos muy prácticos, yo creo que un elemento importante sería acercarse al establecimiento educacional en que estudia su hijo o su hija, preguntar cuál es la percepción que tienen sus profesores.
Disculpen, eso no lo preví. Bueno, es tuyo, no problema. Sí, el mío. Decía entonces, acercarse al establecimiento educacional, ¿ya? En términos muy concretos, nuestro sistema educacional, por ejemplo, una entrevista o con el profesor jefe o con el orientador, ¿ya? O la orientadora del establecimiento, quienes eventualmente podrían, por ejemplo, evaluar y, si lo consideran pertinente, solicitar a un psicólogo o psicóloga al establecimiento una evaluación. Si no lo hubiera en el establecimiento, podría gestionar que en otro lugar, en otras instituciones, tenemos en Arica o en Chile tenemos instituciones que acogen a este tipo de chicos. ¿Hay acá? Como establecimientos educacionales, no que yo conozca al menos. ¿Ya? Pudiera que sí, no que yo conozca. ¿Ya? Hasta hace algunos años existía en Santiago una escuela en que el sostenedor, en su difusión del establecimiento, garantizaba que luego a cierto tiempo de permanencia en la escuela, un niño o una niña podía llegar a ser superdotado. Ese establecimiento ya no existe, lo cerró, el Ministerio de Educación le quitó el reconocimiento que se requiere para toda institución educativa. ¿Bien? Ahora, lo que conozco, pero de manera muy somera, es que entiendo que en Santiago la Pontificia Universidad Católica tiene un programa de apoyo a estudiantes de ciencia básica o media que presentan ciertas características, no sé si era la expresión que usan ellos, aventajados quizás. Pero en Chile estamos todavía en una etapa, yo diría, inicial en estos términos. Okay. Bueno, Roberto, ha sido un agrado conversar contigo. No hemos agotado todos los temas, ni mucho menos. Sí. Tenemos tela marinera que cortar en estas materias. Siempre es apasionante ver cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, nuestro trabajo en beneficio de nuestros estudiantes. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Y como te comentaba, ¿no es cierto?, cualquier situación que quieras tú trabajar en el SET o algún programa que se te ocurra en estos términos, bienvenido sea. Sí. ¿Okay? Te agradezco la invitación, en particular porque el trabajo, el rol del psicólogo ocasional está en proceso de construirse. ¿Ya? Eso daría para varias conversaciones, claro. Pero reitero, te agradezco la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por venir. ¿Okay?